gustaría reconocer, y lo vamos a hablar, a la señora Loncón y su reconocimiento en la revista Time, y la votación del reglamento por, no por 2/3, ¿no? Que es lo que ha generado el quórum, ha generado algo de diferencia ahí en relación al reglamento de la constituyente. Pero quizás, Paulina Allende Salazar, conocer la ficha clínica de Rojas Vade fue la noticia del día. Este ha sido un temazo, porque Rodrigo Rojas Vade fue un hombre muy popular durante el periodo de campaña de los convencionales y su elemento más relevante era esto. Yo no sé, me voy a mover nomás. Esto fue lo que llamó la atención de la gente. Un hombre en medio de la Plaza Dignidad con carteles que decía: a mí no me mata esta enfermedad, a mí me mata las deudas, el cáncer que él estaba viviendo. Sobre la base de ese hombre que estaba en la primera línea, que estaba combatiendo para muchos, el que fuera un hombre enfermo de cáncer marcó una diferencia tremenda. Sin embargo, ayer se dio a conocer, yo no diría precisamente su diagnóstico porque es una línea de distintas enfermedades, pero quiero que nos demos cuenta de qué se trata. El primero habla, según su abogado, que tuvo sífilis. Voy a pasar a leer lo que le dijo el abogado, pero primero quiero decirles que la sífilis es una enfermedad venérea, pero que es absolutamente O sea, es tratable. Es una infección bacteriana, no estamos en el siglo XVII, digamos. O sea, primero, si usted está en el sistema público, debería ser gratuito, entiendo, por un copago muy bajo. Y en el sistema privado, por 6.000 pesos, uno tiene la doble dosis de penicilina y ya está. Mira, a mí me pareció que la entrevista de ayer del abogado Mentiras Verdaderas es de las cosas más... O sea, esto es un embuste. Es un embuste. O sea, si nosotros vamos a hablar de la ficha clínica de cualquier persona, nos vamos a encontrar con varias enfermedades, evidentemente. O sea, yo he tenido algo, usted también, usted en su casa ha tenido algo, digamos. Entonces, él habla primero de cáncer. Luego dice que tiene una enfermedad estigmatizadora. La sífilis, bueno, la gonorrea también, no sé qué otra cosa. VIH, o sea, que se pensó popularmente que tenía inicialmente por mucha gente. O sea, pero es que por último, el HIV, o si él hubiera desarrollado el síndrome, uno esperaba ayer una revelación en esa línea, digamos, que es una enfermedad que en algún momento efectivamente fue estigmatizado, hoy día tiene tratamiento crónico, pero ya uno algo diría, pucha, a lo mejor quiso maquillar un HIV presentando, digamos, una situación oncológica. Pero que me digan que tuvo sífilis, francamente, o sea, perdonen que sea poco amable, pero bueno, yo también he tenido dermatitis, o sea, ¿me entienden o no? Déjense de pelotudeces. Paulina. A ver, me pasa la pelota, José Antonio. Primero, no quiero hablar de más. El abogado dice que hace 8 años atrás aproximadamente, efectivamente habría desarrollado esta sífilis. Que nos queda a todos claros que la sífilis hoy día es una enfermedad tratable con antibiótico. Y él dice, en ese minuto, Rodrigo Rojas, frente al temor de ser estigmatizado, empieza a nombrar esta enfermedad como cáncer. No, como que ahí se habría iniciado este discurso, este relato que habría hecho Rodrigo Rojas Vade. Es ridículo, pues, porque hace 8 años no estábamos en el 1920. O sea... Además que hay un largo... ¿Qué pasó entre el diagnóstico y para llegar a decir que tenía... Ahí hay un camino... Algo tiene que haber pasado ahí, o tal vez hubo otra enfermedad que, no sé, ya se trató. Es que es muy extraño, hay una nebulosa. La Carla está dando en el clavo a propósito de si el abogado ayer logró o no aclararnos las dudas, porque partimos por sífilis. Luego se van a nombrar otras enfermedades que tengo aquí anotadas. Pero antes hagamos un recorrido por algunas de las frases del abogado Tomás Ramírez ayer en la noche respecto de su defendido Rodrigo Rojas Vade. Él comienza diciendo que, en representación de Rodrigo Rojas, dice: lo que hubiese sido lo mejor en ese caso, a propósito de que estaba enfermo y ahora sabemos que hace 8 años era sífilis, dice, además de no haber dicho que tenía cáncer, porque en vez de decir que tenía sífilis, dijo que tenía cáncer,
y tenía que tomar una quimioterapia. O sea, en vez de decir que tenía que tomar antibióticos, o sea, y que tenía sífilis, dijo, un momento, dijo cáncer y quimioterapia. Es que digamos las cosas como son. O sea, saquémonos los calzones y digamos las cosas como son. Por favor. O sea, ¿en qué momento pasamos de una sífilis que uno se pone una penicilina por 10 lucas, si es que la quiere pagar del bolsillo, porque si no uno puede ir al sistema público de salud y me lo chequean, por favor? No, sí, el valor es muy barato, son entre 7 y 10 mil pesos, eso 6 privado, mil pesos. pero si vas al sistema público, yo creo que es gratuito. No sé si lo cubre, pero en general él siempre fue a clínicas privadas. No es me un digan elemento de esta historia. O sea, yo aquí, es que yo sé que los medios de comunicación tenemos un rol, que hay que respetar la dignidad de las personas, yo todas esas variables las conozco. Pero me parece que esto es intelectualmente ridículo. Hay otras enfermedades en la ficha. Me quedo con la sífilis, que fue lo primero que nombró el abogado en la entrevista anoche. Me parece de verdad un embuste y una estafa. O sea, por último, que se hubiera quedado callado ese abogado. O sea, decir que de sífilis saltó a inventar un cáncer por 8 años, una enfermedad que es una infección bacteriana, es como tener una gastritis, un poquito más de... O sea, es ridículo. Y además se juntó plata para ayudarlo a él. Eso pero les hago una pregunta. Que hay que poner sobre la mesa. Hablando de esta nebulosa, ¿verdad? Que decimos cómo partimos con una sífilis y terminamos con cáncer y quimioterapia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se urde todo esto? Porque esa es la pregunta que tiene razón la Carla, porque debe ser la pregunta en la casa. Entonces, inicialmente esto parte por una sífilis aparentemente real, que esto se podría haber arreglado con un antibiótico. Él empieza, frente a este miedo al estigma, a decir que tiene cáncer. Y esto avanza porque le vamos a entregar otras enfermedades que después habría desarrollado. Ya. Pero el abogado ayer dice, ok, primero él debería haber dicho lo correcto, lo que tenía y no que tenía cáncer. Y agrega el abogado, hubiese sido en ese momento decir, mi enfermedad es esta, es decir, la sífilis, y este es mi tratamiento. Cualquiera que hubiese sido, todas las personas pensaron inicialmente que iba a ser VIH, que es lo que le pasó a muchos chilenos, incluso chilenos que votaron por él, eso es importante. Similar. O algo similar y no lo era. Luego agrega el abogado y dice, mi trabajo, dice, siendo responsable con todas las personas que han sufrido mucho en esto, es que aquí hay un tema. Sí. Porque en el fondo dice, se hace cargo de que, claro, usó el cáncer para evitar el sentirse estigmatizado. Lo hizo su bandera de lucha, pero con eso arrastra a todas las personas que tienen o tuvieron cáncer y han sufrido por eso. Para ocultar, no sé, sífilis, un herpes genital, hongos, o sea, porque estamos hablando, a ver, la sífilis estamos hablando de ese tipo de enfermedades. Es una enfermedad de transmisión sexual. La gonorrea también lo es, algunos hongos genitales también lo son. Hablemos las cosas como son. Entonces me parece que un abogado se haya prestado para ir a decir a la televisión que un señor inventó un cáncer durante 8 años, pidió un crédito de consumo, hizo una campaña política, llegó a convertirse en constituyente de la República para ocultar una infección bacteriana que hace décadas uno por 5.000 pesos se pone 2 inyecciones de penicilina y se le pasa. Me parece que se ha reído del país el chanterío de este señor Rojas Vade. Discúlpeme, es un chanta. Y hay que decirlo como suena, un chanta. Lo que intenta ayer el abogado de alguna manera es ir explicando el por qué su defendido toma las decisiones que va tomando. Ahora, a mí me pasó algo en lo personal respecto a la presentación del abogado, y es que la idea originaria era decir, estos son los diagnósticos. Ya. Sífilis y las otras enfermedades que les voy a nombrar a continuación. Pero muchas veces hizo el siguiente comentario que decía, según él me dice, según él me comenta. Entonces yo tuve la sensación de que ahí relativizaba cuando el esfuerzo era objetivar y decir, este señor tenía esto, esto y esto. Agregó el abogado entonces, a propósito de las personas que efectivamente han tenido cáncer y siguieron a Rodrigo Rojas en su campaña. Dice, las personas que perdieron un familiar por cáncer, la responsabilidad profesional en este caso fue lo que él me pidió expresamente, o sea, hacerse cargo de ese dolor que habría provocado. Fue decir las cosas según aparecen en los documentos. Entonces el abogado dice, ok, por toda esta gente que hicimos sufrir porque efectivamente tienen cáncer, porque lo siguieron porque tenía cáncer, hoy día yo me voy a plantar en su nombre a decir efectivamente que tiene. Agrega, esto no se debería hacer
no debería uno estar en una posición de tener que exhibirse, porque en el fondo exhibir su ficha clínica, que eso suele ser privado, pero él reconoce que fue un error grave. Yo creo que estamos todos claros que no solo fue un error grave, sino que terriblemente grave. Digamos. Perdón mi vehemencia. Encuentro impresentable, o sea, yo entiendo, Paulina, que tú estás haciendo la descripción y el análisis más serio y todo. Yo encuentro que este señor Bade y que su abogado, que además lo terceriza, según él me dice, bueno, si el señor se va a ir a plantar a la televisión, a responder preguntas de Eduardo Fuente en un canal de recepción nacional y diciendo, es que, mira, yo cuando leí ayer, no vi la entrevista, leí la entrevista, la transcripción que se hizo, cuando dice la palabra sífilis en el encabezado, porque después vienen otros síndromes. Ahora, déjeme decirle, señor en su casa, que si cualquiera de nosotros acá viene alguien y revela nuestra ficha clínica, va a encontrar varias cositas, digamos, varios síndromes, todo, porque no hay nadie que a los 40 años no haya tenido algo en su vida. Pero que hayan explicado este embuste nacional. Además, un lugar de constituyente de la República que todavía no se puede reemplazar, o sea, todavía no encuentran el mecanismo para sustituirlo. Y que la explicación de su defensa, me daría vergüenza ser ese abogado, déjeme decirle. O sea, yo le diría a mí, o sea, usted tuvo sífilis, yo no voy a ir a dar ninguna entrevista, a ninguna parte. Van a aparecer otras enfermedades a continuación, José Antonio, que es importante considerar, pero efectivamente esto ha dañado la imagen de la convención de una manera, yo diría, casi imperdonable, porque pone en daño todo un proceso nacional que es tremendo y hay que tomárselo en serio. Agrega el abogado y dice, el efecto es tan grave que va a tener que exponer su salud, su real salud. Todo ese preámbulo hace el abogado y agrega, y aquí parte. Así parte. Dice, miren, 2013, el 8 de marzo del año 2013, él tuvo un diagnóstico de la bacteria que se llama Treponema pallidum, que es la que genera la sífilis. ¿Cierto? Estamos en el año 2013. Mira, Carla, la sífilis es una enfermedad que es tratable, lo dice así textual el abogado, con penicilina. Todos conocemos la penicilina, barata, fácil, tratable. Y agrega, entonces, no pareciera tener una proyección. Es decir, el mismo abogado lo está diciendo, esta sífilis parece terminarse ahí, parece no proyectarse a propósito del tratamiento de la penicilina, lo dice el abogado, no lo digo yo. Por favor, en una semana ya no tienes nada. Agrega, entonces, no pareciera tener una proyección, pero sí, aquí está, tiene un estigma social. Tener herpes también en los genitales. Pero en 1910, pues ya fue. Pero si además ¿cómo va a culparle tanto la sífilis? A ver, todas las enfermedades de transmisión sexual, señor abogado, evidentemente hay un componente social porque se transmiten en la cama, digamos. Uno no tiene por qué andarlo contando, primero. O sea, si el señor Rojas va... Pero es que seamos... Yo pongo el punto como que yo sé que a la gente le da rabia, porque hay mucha gente que confió, que salió a la calle, que pidió la convención, que ungió a Loncón, que empujó un proceso. Si a mí me da lo mismo si el señor tenía sífilis, con quién se acostó, yo no voy a entrar en esa discusión, no me corresponde a mí ni a nadie. Porque la vida privada de uno es de uno. El señor Rojas Bade se puso en una posición de juicio público en el momento, primero que él revela una enfermedad que no tenía para luchar contra la salud pública. Déjeme decirle que uno no tiene por qué revelar su estado de salud para querer una mejor salud para Chile. O sea, no tengo por qué andar diciendo yo tuve esto, yo tuve lo otro, en fin. Si uno quiere voluntariamente hacerlo, evidentemente puede hacerlo, ahora, pero no es una exigencia. Ahora, si tú tuvieras una dolencia que pone en riesgo el aplicar, el ejercer el cargo, evidentemente tú lo debieras por responsabilidad explicitar. Pero estamos claros que la sífilis no es. Oye, Paulina, por favor, si podemos en dirección ponerla, porque lo que viene del texto es que para allá voy. Que es delirante. Vamos a repetir y vamos a terminar. Estas son frases textuales de Tomás Ramírez, el abogado de Rodrigo Rojas Bade. Agrega el abogado y dice... Entonces dice que la sífilis no pareciera tener una proyección, que estaría acotada a esa enfermedad, pero sí tiene un estigma social de una enfermedad de la cual se sabe mucho, no se sabe mucho, y por lo tanto, sí tiene un impacto en su vida personal. Y según lo que él me señaló, que yo es lo que digo, toma distancia de alguna manera, no se casa con su defendido, fue en ese momento en donde él empieza
esta historia. Mira, perdóname. Pero esto es Se ha esto es reído, delirante. está riendo de todo el país. Perdona que lo diga de esa manera y con esta vehemencia. Pero yo tengo sangre en las venas y además uno es observador del proceso político en el cual estamos. Uno tiene que ser responsable, esto es serio. El señor no se presentó a un concurso para ganarse, digamos, una lavadora, no. El señor fue a crear lo que va a ser el marco jurídico que va a regir este país por los próximos 50 años. ¿De qué estamos hablando? Entonces, el señor Rojas Vade se ha reído de todo el mundo y sigue haciéndolo. O sea, guarde silencio. ¿Cómo el abogado se presta? Ok, Paulina, te doy el punto. Hay más, después viene un síndrome, pero ni una de las enfermedades que detalla explica, ni justifica, ni logra hacer cierto sentido. Cada vez empeora más. Cada vez es peor. Entonces, yo le pediría al señor Rojas Vade, de verdad, que está con una licencia, no sé dónde, ahí, qué sé yo, que se retire del ojo público, váyase de la constituyente, sálgase, váyase. Deje que este país realmente escriba una nueva constitución en un proceso limpio y probo. Eso es lo que yo le pediría y lo que yo creo que la mayor de ciudadanos le pide. Eso. Oye, y sumándome a esas palabras, es que mira, recién mostramos una imagen de él en la clínica, ¿ya? Yo sumo a tu punto, yo siempre pienso en toda la gente que donó dinero, ¿ya? En que creyó en esa historia, en que tuvo empatía, que sintió el dolor de él y dio de repente plata que no podía, pero igual la donó. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la gente dice, él estafó, yo les encuentro razón, porque creyeron en algo y dieron parte de su dinero para que él se recuperara. Pero para hacer un punto, uno ve esa imagen de Rodrigo en una clínica, además reconocida, porque además se ve qué clínica es. Y a mí es ahí donde me surgen tantas preguntas. Primero, ¿por qué él decide inventar esta historia? Porque en realidad uno no tiene por qué decir que hay sífilis. Yo siempre voy al trasfondo y digo, ¿qué le pasó a él para haber inventado que tenía una enfermedad tan terrible como el cáncer? Que va y se saca fotos en una clínica haciéndose un tratamiento. Y que además tiene como consecuencia un llamado a la gente para que te ayude. Si tener cáncer es una enfermedad terrible en este país, porque el que no puede pagar se muere. O sea, lo hemos dicho millones de veces aquí, estamos cansados de que la gente tenga que hacer bingo. Que es terrible, porque además si no juntaste esa plata, Paulina, tú sabes que te vas a morir. Porque en el sistema público además puedes esperar años de años. Entonces, ahí, a mí eso es lo que me duele. Me duele porque pienso en esa gente que además puso plata porque vio esa foto haciéndose una quimio. Y sabemos lo terrible que es pasar. Perdón, cortito. Es que para que quede clara la discusión que estamos teniendo. La Carla apunta al daño moral a aquellas personas que sufren el cáncer, que en realidad esto es una bofetada en la cara. Y para los que no también, porque y para los que no también, pero también está el daño político. O sea, yo quiero dejar que son dos perspectivas, digamos, desde la crisis. Una es la moral, quizás la más dura, porque ya el daño político no tiene tanta emoción. Porque aquí tú estás afectando historias de pacientes o de potenciales pacientes. Y la otra es el daño político que le ha hecho a la convención. Entonces, aquí hay dos miradas, digamos, que no podemos perder. Pero ni siquiera de los enfermos, ¿ah? No, es de la gente que metió la mano en su bolsillo. También. O que muchas veces fue a darle una palabra de consuelo. Entonces, mi pregunta es, que yo sé que no vas a tener la respuesta porque tendría que hablar un doctor o él mismo. ¿Por qué llega a mentir? Y además, sostener una mentira durante tantos años, por Dios que es... O sea, por ejemplo, a mí me cabe esta pregunta. Los señores de la clínica, cuando vieron esa publicación, nadie dijo, oye, este señor vino a tratarse por otra enfermedad. Bueno, pero el punto es como la tercera obtuvo el dato. Claro. Sigamos. Ya, hay muchas cosas. Lo de la tercera viene por lo que plantea la Carla. Claro, porque Sigamos. la clínica no puede, que es bueno un punto de la Carla. Las fichas clínicas, y yo son doy privadas. fe de que en este país, en la mayoría de los casos, habrá excepciones, pero lo que yo he podido conocer es que efectivamente hay una súper protección a la realidad clínica de cada uno de nosotros, independiente de la enfermedad que tengamos. Nadie tiene por qué revelar que tú tuviste un lunar, que te pusieron un dispositivo cardíaco. De los derechos del paciente. Independiente de lo que tú tengas, desde lo más inocuo hasta lo más complejo. Nadie lo puede saber. El sistema funciona bien. La clínica hubiese sido
digamos, hubiese incurrido en una falta muy grave, salir a aclarar algo. Primero. Segundo, el diario La Tercera, probablemente, lo digo así ya, y la Paulina sabe más que yo de investigación, no creo que al editor de La Tercera un día se despertó y dijo, ay, ¿sabes qué? Voy a ir a chequear si Rojas Vade tiene o no tiene cáncer. Todos somos periodistas aquí, o la mayoría. Al diario La Tercera tiene que haber llegado un dato de alguna parte. Y la clínica puede haber sido un lugar donde en forma extraoficial se filtró el rumor. ¿O no? Puede haber sido. Y aquí vamos a seguir con el avance médico porque hay más información, pero aquí hay también estrategias políticas. Acuérdense, hoy día veíamos la encuesta CEP, cómo ha bajado la apreciación con respecto a este proceso constituyente, pese a que ha habido harto trabajo. Entonces, claramente esto daña. Pero, Carla, vamos a seguir con esta historia, porque parte del 2013 cuando dice que tiene sífilis. Dice su abogado, yo no quiero victimizarlo. Pero en ese minuto parte esta historia, donde cambia la palabra sífilis por la palabra cáncer. Para él, para su pareja, para su familia. O sea, estamos hablando, perdón, ya que el abogado decidió abrir su ficha clínica, estamos hablando de una persona que frente a una enfermedad, perdón lo que voy a decir, pero de transmisión sexual, no le dijo a su pareja. Estamos atentos con los riesgos éticos que eso consignan, que no hay que hacerse tonto con este punto. Sigamos. Avanzamos del 2013 al 2017 y dice, en febrero aparece como diagnóstico y aquí ya empezamos a tener enfermedades diferentes. Dice, con la enfermedad de Behçet, que pareciera ser una de las enfermedades que también están vinculadas con el tema de la sangre, que es probable que sea la enfermedad que lo está afectando, que tiene todos esos síntomas. Atención, dice, probable, no es tajante, y habla efectivamente de enfermedad que lo estaría afectando. Luego él menciona otra enfermedad que se llama púrpura, atención aquí, trombocitopénica. Que puede desaparecer sola. No, hay distintos niveles y hay unas que sí son de alta gravedad según algunos médicos. ¿Y qué Ahora, significa? ¿Qué es? estas enfermedades muchas veces tienen que ver con el sistema autoinmune. ¿Ya? Y tiene harto que ver con lo que le dimos. A veces, por ejemplo, con la de Behçet, yo estuve leyendo, hay inflamaciones de los vasos sanguíneos, se van haciendo enrojecimiento en las caras, como esos moretones que le hemos visto en algunas fotos, yo no sé si lo podemos mostrar, sí, claro, ahora podrían ser originadas en esa enfermedad. Pero lo cierto, mira, yo no sé, al señor director si nos puede mostrar alguna de esas fotos, porque son especies de manchas. Cuando los niños tosen mucho y al otro día amanecen como con unas manchitas rojas. Tiene harto que ver con algunas de las fotos que de él hemos visto. Hay un tema con sangramiento, con hemorragia, y efectivamente te tiene que hacer transfusiones. O sea, ¿qué quiero decir? Las entradas a las clínicas no son inventadas. Esas no, esas no. El que tenga cáncer es absolutamente falso. Todas esas cosas que se puso en el cuerpo, que los vemos como épico en la mitad de la Plaza de Dignidad, con estos catéteres, estas cosas, no existen. No son reales. La gente, al verlo como un héroe en la plaza, creyó que estaba entregando la vida, poniéndola en riesgo. Pero eso no es cierto. Él efectivamente ha tenido entradas y salidas de la clínica. Bueno, eso es cierto. Y TV Plata es cierto. Pero esa imagen de un hombre con catéter que se estaba casi jugando la vida en la plaza es falso. Pero, a ver, esta es la imagen que yo quería mostrar a propósito de las manchitas en su piel. Y el síndrome de Behçet, uno lo entiendo que parte del tratamiento es con corticoides. O sea, mañana va a salir el abogado diciendo que deberíamos entrevistar al señor Fleming para ver si efectivamente la penicilina hace o no hace efecto. Mira, la verdad, yo sé que ustedes son periodistas muy serios y respetuosos. Yo soy menos respetuoso, soy un falta de respeto. Entonces, a mí me parece, francamente, perdón que insista, pero me parece que la poca dignidad que le queda al señor Rojas Vade, la poquita, la nata de la leche, que la use en favor de la constituyente. O sea, ya
el daño irreparable que le ha hecho a todas esas familias o a las personas que no sé si tendrá que devolver la plata, entiendo que estaban tratando de, no sé si se habrá presentado alguna figura por parte del Ministerio Público para persecución penal, si la plata la usó o no la usó. Lo que te quiero decir, Paulina es amable porque ya dice efectivamente, porque es una periodista que chequea los datos y dice efectivamente él entró y salió de las clínicas. No, eso es efectivo. Todos hemos salido y entrado de clínicas. Yo me he sacado lunares, a lo mejor alguno de nosotros tenía una enfermedad, un ETC, no tenemos por qué decirlo. Usted a lo mejor fue a hacerse una colonoscopía, una endoscopía, no tengo idea. Es ridículo. Todo esto que estamos hablando es absurdo. Y escuchar al abogado decir además que la sífilis, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es de verdad. Entonces yo creo que en algún momento hay que decirle a este señor Bade, o a su defensa, guarde silencio y deje hacerle daño a una institución tan importante como la Constituyente. A ver, ayer estuve conversando con personas con cierta cercanía con Rodrigo Rojas. Algunos, y no, yo diría que más de uno, me dijo que ellos hubieran esperado más que una versión que tal vez lo podría victimizar y que tampoco es rotunda por parte del abogado, le hubiera gustado que tal vez se hubiera esperado un poquito más, pero que él hubiera estado en las condiciones de hablar, de mirarle a la gente, de decirlo él mismo y finalizar diciendo si se queda o no, porque el proceso tiene que continuar. Claro. Y el país espera una respuesta clara, precisa, para saber si este proceso queda confundido, queda enredado, o él con dignidad se para, da la cara y dice, señores, esta va a ser mi posición y continuamos, porque hay que continuar. Oye, deme un segundo. Yo solo quisiera prolongar esto en el tiempo y decir que, bueno, comparto plenamente con José Antonio que el daño político que se le hizo a la Convención Constitucional que hizo este señor es grave. Pero ¿por qué es grave? No solo por la imagen de la Convención Constitucional, sino porque es sumamente complejo establecer un mecanismo para reemplazarlo. ¿Por qué es complejo? Porque aquí puede haber, por ejemplo, algún mecanismo que se pueda prestar más adelante para decir, a ver, este gallo está votando en contra de mis principios, se hace una suerte de mayoría momentánea y pueden sacar a cualquier otro convencional constituyente. Entonces, no es llegar y establecer un mecanismo, hay que pensarlo bien. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Baza, con el vicepresidente Baza y con la presidenta Loncón, quienes han dicho que para esto se van a tomar un tiempo para ver bien ese mecanismo, porque si no, ese mecanismo se puede prestar para argucias políticas para poder anular o sacar a alguien. Entonces, o sea, para todos. Bien. Pero sí, yo creo que lo que debe quedar súper claro es que este señor no puede escribir ni una coma de la nueva Constitución que va a regir Chile. Quizás él facilitaría más las cosas si él renunciara, porque él solo ha renunciado a la vicepresidencia, a una de las 7 vicepresidentas de la Convención. ¿Él podría renunciar? Porque si tú me dices que él puede renunciar, porque reemplazarlo ese mecanismo no está. No puede renunciar, Carlita. No puede renunciar porque tú tienes un poder soberano que te dio la votación. Entonces tú no puedes renunciar a eso. Pero lo que sí tú puedes decir es que por situaciones de salud tú ya no puedes ir más a la Convención Constitucional y de esa forma salirte ahora, como una forma paralela. Lo que está diciendo Roberto, ojo, porque no todo el mundo está de acuerdo y aquí hay que entender que hay posiciones distintas. Hay gente que dice que él no se puede retirar, no puede salir y tiene que seguir ahí porque es importante el rol político que él tiene. O sea, pero es legítimo que pongamos todos los elementos arriba de la mesa para que la gente pueda comprender. Yo no estoy de acuerdo con eso y tampoco estoy de acuerdo con Roberto. Dale. Estamos debatiendo, ¿no? Me parece que el señor Baza y la señora Loncón, aprovecho de felicitar a Elisa Loncón, que el otro día una chica de la radio me dijo que se había encontrado con ella en el metro y que iba súper piola, incluso le pidió como una foto, súper buena onda. Vamos a hablar de ella brevemente. Sí, vamos a hablar de ella en un ratito, pero... Y bien, y la felicito porque un reconocimiento de la revista Time no se lo lleva a cualquiera, digamos. Así que muy bien. Además, de las mujeres más influyentes. Además, el texto de Verónica Figueroa está súper bien escrito. Pero bueno, aparte de eso, yo no estoy de acuerdo con Roberto en el sentido de que la paciencia... Primero, no estoy de acuerdo con el primer comunicado de la mesa. Creo que fue demasiado tibio. Ya, pero yo no estoy hablando de la reacción. Sí, estoy hablando del mecanismo. Sí, el mecanismo que se tomen tanto tiempo. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque creo que el mal a la convención es muy profundo, que el caso es muy burdo, muy burdo. O sea, llega a ser grosero.
yo entiendo el punto que tú vas, que tú dices, bueno, si uno saca un constituyente por algún detalle de su biografía, por algún conflicto de interés más suave, uno dice, efectivamente, cuidado, porque tú no puedes estar moviendo constituyentes simplemente porque te molesta donde vive, la casa que compró, algún impuesto que no declaró, no tengo idea, porque quedas vulnerable o sujeto a muchas presiones. Exacto. Pero este caso, Roberto, es demasiado grosero. No, es muy grosero. José Antonio, perdona que te interrumpa. No, es que efectivamente cualquier cambio, así como aquí hubo un error, un delito, sea lo que sea, por parte de Rodrigo Rojas, yo estoy con Roberto. Cualquier decisión que tome la convención a esta altura tiene que ser de alto nivel si tú no la pones en riesgo. Aquí los pasos se tienen que dar con la solvencia de las instituciones. Y esto no es improvisar. Pero tú no ya puedes, improvisó Rodrigo Rojas, no puede la institución improvisar porque ponemos en riesgo la Constitución. Más daño le haces al proceso. No, Encuentro no que es así. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Yo creo que el caso es tan brutal, es tan burdo, es tan ofensivo para el proceso completo que hay que apartarlo lo más rápido posible. Pero para que bien, deje de pero no hay hacer daño. mecanismo. Eso, Hay que pero crearlo, pues. Sí, Lo pues. más rápido posible. ¿Cuántos días llevamos hablando del señor Bade? Está bien, pero Demasiado en tiempo. el proceso de construcción de ese mecanismo, si nos apuramos mucho y vemos que todo es grave, obviamente este señor tiene que salir todo, podemos dejar un mecanismo que después se tome para que un grupo pequeño tome ese mecanismo y saque, por ejemplo, a alguien, saque a Baza, saque a Larongón porque un día dijo tal cosa y se agarraron de ese mecanismo. Oye, pero sí. Entonces, es una perdón. estructura que tiene que ser como un reloj suizo. No puede ser un mecanismo que tenga cualquier viso de arbitrariedad, de cualquier viso de aprovechamiento político. Porque aquí, a ver, si aquí estamos en un zapato chino, estos organismos, como la Cámara de Diputados, como el Senado, el señor Bade, Rojas Bade, tiene un poder soberano que ahora hay que retirárselo. Entonces, la forma de retirárselo... Pero él puede Pero incluso él, como yo decía, él no puede renunciar a su poder soberano. No, pero él puede, entiendo yo, hay un mecanismo que él puede dejar de asistir. Claro. Y eso es lo que Y es uno lo que yo decía, que es como el camino paralelo. Eso es lo que uno hubiera querido quizás ayer. Más que un abogado que todavía no tiene el círculo completo de un diagnóstico sólido, final, que tal vez con un médico al lado, algo bien sólido, me hubiera gustado escuchar a un Rodrigo Rojas Bade diciendo, señores, esto va a ser así, para que pueda funcionar yo no el voy sistema más. conmigo o sinmigo, pero rotundo. Esto hizo, creo yo, estirar el chicle, como se dice en buen chileno, y eso nos daña. Yo entiendo que el cargo es irrenunciable, me lo aclaran también. A ver, aquí hay un tema legal, hay un tema de arquitectura legal en construcción, porque no es tampoco un aparataje que esté diseñado ya en la Constitución. La constituyente está en proceso, digamos. Sí. Pero hay un tema emocional y moral, hay un tema moral. Entonces, cuando la gente, algunas personas, yo he escuchado, que dicen, bueno, hay 19.000 personas, entiendo, ¿no?, que votaron por él. ¿Me aclaran, por favor? Tengo el dato. Aproximadamente, exacto. Pero bueno, yo diría que una aproximada. hay un bolsón de votos ahí. Entonces, algunos que abogan porque él permanezca, digamos, porque él permanezca, dicen, bueno, ahí hay una delegación de poder, constituyente, en fin. No se dan cuenta que esto es una mentira. Este señor, este constituyente no existe. El señor Rojas Bade, enfermo de cáncer, que no puede financiar su tratamiento oncológico, ese elemento es tan falso como las firmas de Diego Ancalao. Para decirlo así, bien chileno. Está muy bien, José Antonio, pero después puede venir otro señor que tenga otra falta tremenda, entonces otros van a decir, esto es impresentable, voy y lo saco. Y así, cuando tú no generas un contexto ordenado y institucional, firme, fuerte y sólido, el ejercicio republicano se daña. Oye, y les voy a dar otro dato. Establecer el mecanismo para que en el caso de... que ojalá no ocurra, porque si no nos vamos a pasar en esto, pero si ocurre, que esté establecido cómo se va a resolver. El problema para mí... En eso están. Hay un estudio, hay un análisis jurídico que está viendo cómo se resuelve. Ya. Para mí el problema aquí es que, por ejemplo, supongamos que no puede irse, no puede renunciar y él tiene que seguir asistiendo. Ahí yo tomo el... No puede dejar, entiendo yo, hay una fórmula donde puede dejar de asistir. Ya. Existe, pero no se han pronunciado él al respecto. Pero más allá de lo político,
hay ahí un escaño, un puesto, un cupo, donde hay una persona la cual no, de verdad, puso esa candidatura y llegó hasta ahí con una mentira. Entonces ahí donde yo tomo el hilo de José Antonio. Toda esa gente se siente defraudada, estafada. Hay algunos, yo he escuchado cosas como que está mal mentalmente, que no está en sus cabales, que es mitómano, que su ego no sé qué. Se han escuchado muchas cosas, pero finalmente, hasta que no sepamos en ese sentido si hay algo mal con él o no, es que cómo seguimos fiándonos de esa persona, cómo seguimos creyendo en esa persona, porque yo te creo y por eso voté por ti y por eso me vas a representar en una constituyente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es complicado. Cuando tú pierdes la credibilidad, ¿cómo sigues ahí? O sea, tenemos el tema moral y tenemos el tema médico. En síntesis, hasta aquí sabemos que el abogado dijo que inicialmente tuvo sífilis, que esta enfermedad no habría tenido proyección, que entró y salió de la clínica varias veces con 2 enfermedades que tienen ciertas características de inmunológica. No declaro pronóstico hasta ahora, pero entiendo, José Antonio, que alguien se quiere sumar a esta conversación y puede ser importante. El abogado del señor Rojas Vade está con nosotros, abogado, hemos tenido un debate intenso. Ahora. Y entendemos que usted quiere hacer su punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Yo he sido bien crítico de la entrevista que usted dio ayer. Me pareció que la explicación es peor que la falta casi. Porque, bueno, yo sé que usted tiene una responsabilidad legal con su representado. Yo hablo más desde lo moral y desde el sentido de la ciencia. La sífilis hace décadas que es una enfermedad tratable en pocos días por un monto bajísimo. Y estigmatizadora si uno lo quiere decir. Uno no tiene por qué decir que tiene sífilis y en unos días esa sífilis ya no está circulando por el cuerpo de uno. Entonces, la verdad es que no entiendo mucho. Me gustaría saber qué sostén real tiene la ficha clínica para toda esta mentira. Y en segundo lugar, ¿dónde está el señor Rojas Vade? Porque hasta donde yo sé no sabemos bien en qué lugar está en su casa. Está en su casa en este minuto, entiendo yo, siendo bien cuidado con un proceso. Bueno, el abogado nos puede extender un poco más porque entiendo, abogado, que usted ha tenido comunicación constante estos últimos días con Rodrigo Rojas. Cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días, Paulina. Nosotros habíamos hablado y la verdad es que yo había tomado la decisión de no dar entrevistas en un formato que no sea de prensa y me parece bien que podamos discutir de manera intensa el tema. Yo tampoco soy médico, la parte de la medicina no me puedo referir con profundidad, pero me parece que la entrevista de ayer fue claro lo siguiente, que aquí se trata de un historial de ingresos a hospitalizaciones, distintos diagnósticos, que se van engarzando uno a otro. Efectivamente, hace mucho tiempo que la sífilis se trata con penicilina, eso está absolutamente claro. Y como yo les señalé, siguiendo los documentos de las clínicas, no la versión de Rodrigo, los documentos de las clínicas, hay un entrelazamiento histórico entre el primer diagnóstico, con los síntomas que todos sabemos que tiene, y los siguientes diagnósticos. Entonces, ahí lo que me señala Rodrigo es que esta primera versión se mantuvo para su familia y ahí uno podría hacer los cuestionamientos que quiera respecto de qué dijo o no que le dijo a la familia, pero evidentemente esto pasa a ser públicamente relevante con el estallido social, con el tema de su candidatura a la convención, con la convención misma, con la nota de la tercera. La verdad es que en ningún momento fue mi intención, y creo que no cedería a mis palabras, señalar que no es grave, y esto es tremendamente grave como país, es tremendamente grave para las personas que hemos vivido la muerte de parientes con cáncer y todo el proceso que hay, y además es grave para todas las personas que aparecen con estas otras enfermedades. O sea, hoy día se está hablando de las enfermedades de púrpura trombocitopénica idiopática, se está hablando de los casos en donde no se sabe muy bien cuál es el tema. Yo personalmente viví 6 meses vinculado a una UCI, no como paciente, en un caso en donde no se sabía qué iba a pasar al día siguiente. Entonces, la verdad es que mi trabajo acá en primer lugar es jurídico, es determinar, entregar las pruebas respecto del perjurio, también ahora respecto de los desórdenes, que es la otra causa. Por otro lado, lo que me planteó Rodrigo era que es tal el daño que se produce que él abre estos detalles de su vida íntima y privada, porque
nadie tiene derecho a exigir ni siquiera preguntar por los diagnósticos o los síntomas, pero tampoco nadie debería mentir respecto de sus enfermedades. Abogado, me gustaría preguntarle, las versiones que usted dio ayer respecto a la situación médica de Rodrigo a mí no me quedó nada de clara. Con respecto a que no hay un diagnóstico único, claramente tuvo sífilis, usted dijo que esa sífilis ya estaba resuelta porque dijo que no tenía proyección, por lo tanto no entiende que tuvo un corte, y luego nombra 2 enfermedades con nombre y apellido que son autoinmunes. Pueden tener diversa gravedad, pero usted no es rotundo en decir el diagnóstico porque seguramente es un médico el que tendrá que hacerlo. Pero lo que tenemos claro es que Rodrigo no tiene cáncer y que aparentemente la enfermedad que tiene no sería de la máxima gravedad, o efectivamente, ya antes de pasar al tema ético y etcétera, o tenemos un diagnóstico de alta gravedad con respecto, o no sabemos nada. ¿O hay algo más? Claro. No, A ver, lo que tenemos son síntomas y hospitalizaciones de alta gravedad. ¿Ya? No les puedo dar los detalles específicamente, pero tiene que ver con la sangre, tiene que ver con cómo se manifiesta. Él ha tenido hospitalizaciones que van durando más de 12 días, con costos bastante altos, por lo menos en la parte del copago. Pero lo que nosotros tenemos hoy día es síntomas, y entonces lo que hay que hacer en este trabajo, que debería ser muy prudente, es entregar a un panel médico ahora, y eso estamos en lo que estamos trabajando, con distintas especialidades, para que digan, mire, esto no es el último diagnóstico, claro, es otro diagnóstico, cómo juega el problema autoinmune, porque ahí no está vinculado directamente una especialidad específica, sino que hay una vinculación con otras especialidades, y por eso a mí me parece que es importante que en la prudencia que se merecen todas las personas que han visto su vida violentamente afectada por esta mentira, uno pueda decir, hoy día tenemos acreditados síntomas, hospitalizaciones, la existencia de diversos diagnósticos, y yo espero que esto se pueda aclarar. Puede que al final de este análisis quedemos en el aire, que aparezca otra enfermedad, y eso tendrá consecuencias respecto de la convención, pero lo primero, creo yo, es que esta versión respecto de que sus síntomas correspondían a cáncer y que sus tratamientos correspondían a la quimioterapia, que no son verdaderas, deben ser observadas desde el punto de vista médico por los especialistas. Ahora, una vez que los especialistas digan, es esto, tomaremos distintas decisiones, pero tienen que tomar las decisiones con toda la información, incluida la información que él no entregó a los médicos cuando comenzó su vida a la clínica alemana. Abogado Ramírez, yendo a la entrevista que dio usted anoche en Mentiras Verdaderas de la Red, uno lo observaba y daba la impresión de que la señal que quería dar usted, el mensaje, era de que el señor Rojas Bade mintió respecto de tener un cáncer en el último tiempo, pero sí tiene otras enfermedades que pueden ser igual de compleja, grave para su salud. ¿Es esa la señal que hay como una suerte de justificación del haber dicho, al haber mentido que tenía cáncer y todos los efectos sociales, políticos que eso ha tenido? ¿Cuál es la señal que quiso dar anoche? ¿Qué quiso? ¿Qué le dijo Rojas Bade a usted? ¿Qué es lo que quiere mostrarle a la ciudadanía, a la opinión pública? A ver, 2 cosas sobre eso. Yo no tengo la intención de dar ninguna señal. Cada uno, ustedes lo verán en el panel también, podrá tomar una posición moral, ética, política respecto de la información entregada. Pero lo importante es que toda observación que se haga sea con la mayor cantidad de información posible. Rodrigo, en su primer video, dijo, yo no tengo cáncer, no me he hecho quimioterapia, pero tengo otra enfermedad. Y muchas personas se olvidaron de la segunda parte y comenzaron a opinar de manera muy intensa respecto a la primera. Y otras personas que también salieron a defenderlo, que salieron de pronto a empatar políticamente, también generaron mucho daño, porque la verdad es que un paciente con cáncer, su familia, no tienen color político ahí, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que hubo mucho maltrato de muchas personas con buenas o con malas intenciones. No estoy pensando en un maltrato... Ya, pero convengamos que decir tengo cáncer, después dijo no tengo cáncer, tengo otra enfermedad, sífilis, es del cielo a la tierra la diferencia en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Pues, entonces, ese es el tema que provoca esta discusión. Bueno, es que eso nuevamente es acordarse de parte de la entrevista, porque yo dije que esto es algo que se había pasado,
y que solamente se dice para explicar dos cosas. Uno, por qué se inició esta idea de que había cáncer, y dos, por qué se mantuvo. La verdad es que yo dije muchos diagnósticos, los más importantes son el púrpura trombocitómica idiopática. Idiopática quiere decir que no se sabe el origen, pero puede ser mortal, y la enfermedad debe ser, también tiene efectos que son infamantes. Entonces, ahí el problema está en que uno lo que debería hacer es escuchar todo, y a partir de eso decir, mire, le creo o no le creo tal o cual parte, pero no olvidarse de todo lo que se ha dicho, porque eso genera un problema grave para las personas que no tienen hoy día un diagnóstico claro. Tomás. Porque se ven enfrentadas a, puede que mi ficha clínica salga, y no tengo cómo explicarle a las personas porque ni siquiera medicina hay. Yo hoy día no puedo decirles a ustedes este es el diagnóstico, lo que sí les puedo decir es que con todos estos antecedentes tendrá que ser revisado para conocer el origen de estos síntomas, y si estos síntomas y esta situación de salud tienen o no tienen efectos respecto de la convención. Tomás, perdona, entiendo lo de las enfermedades extrañas. Hay muchas enfermedades que nunca tienen un diagnóstico, que pueden pasar muchos años, y que las personas que tienen esa enfermedad incurren en gastos muy altos. Eso lo entendemos todos. Hemos conocido casos terribles desde niños hasta adultos. Pero eso no me hace borrar a mí y a la gente el hecho de que durante muchos años se mintió. Yo no conozco a este señor, no sé cuáles fueron sus motivos, pero la cantidad de gente que ha escrito a este teléfono en este corto rato hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con esas personas que se sintieron engañadas, estafadas? ¿Qué pasa con esos dineros que yo doné porque él me conmovió y yo decidí ayudarlo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que es una situación, yo diría que es horrorosa. Claro. De hecho, se ha olvidado una parte que yo diría que es la más grave, que es que cuando uno tiene un pariente que ha fallecido con cáncer y ve a alguien resistiendo con cáncer, genera una proyección. Entonces este es un doble duelo. Nosotros, lamentablemente, cuando yo ingreso a esto, mi decisión fue: yo no puedo decir nada que no pueda contrastar con un documento. Entonces pasaron muchos días. En lo personal fue bien complicado porque pasaron muchos días en donde yo tenía que dar explicaciones a personas que yo conozco que tienen o tienen cáncer de una manera muy abstracta, porque si no podía cometer un error gravísimo, que es profundizar el dolor. Esto se podría haber resuelto de una manera más rápida, pero atendido que nada de lo que viniera de la versión directa de Rodrigo era creíble, por razones más que obvias, ¿no es cierto? Entregar información a goteras sobre lo que había pasado, o que dependan de su buena o mala memoria, iba a generar un daño más importante. Entonces, no sé, cada uno de nosotros puede tomar una opción después de la entrevista, o sea, tener más rabia, sentir empatía. En eso, Tomás, tienes toda la razón. Uno tiene el derecho a seguir pensando lo que quiera, pero hay algo que no podemos cambiar, y es que la gente donó dinero. Hubo platas importantes. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a resarcir a toda esa gente? Me imagino que, obvio, que hay muchas platas que no se pueden devolver. Él tiene una deuda que me imagino que es cierta. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo yo enmiendo mi error? Porque una cosa es la mentira, pero otra cosa son los dineros. Bueno, respecto de enmendar el error, eso es algo que tiene que evaluar Rodrigo, y el primer paso es contar la historia que yo puedo contar con los documentos que tengo, porque eso genera, por un lado, cierta tranquilidad y por otro lado, cierta preocupación. Tranquilidad porque es evidente que el daño que se produce con algo que es completamente falso es distinto con algo que es esconder un diagnóstico diferente, ¿cierto? Y ese es el primer paso en cualquier proceso de duelo, en cualquier proceso de trauma, que es tener la mayor cantidad de información posible, porque eso nos permite tener posiciones morales respecto de algo que sucedió. Ahora, la situación individual y colectiva respecto de eso es un proceso largo y es tremendamente difícil. Cuando usted se refiere a los medicamentos de alto costo, yo trabajo en eso. Yo soy también profesor de la Universidad de Chile. Ahí presentamos recursos de protección por el Spinraza, he tenido casos terribles en que pacientes se han muerto entre medio porque no tiene cobertura. Así que conozco muy bien todo el dolor del desprecio, y esto genera un dolor adicional que es muy intenso, porque no solo está el desprecio social o económico, socioeconómico en particular,
sino que además hay una identificación personal. Abogado, y ese daño, creo yo, que es muy difícil de enfrentar y que el primer paso es decir, esto es lo que hay. Claro. Yo, mire, uno, bueno, hablo por mí, tiende a empatizar con usted, porque la verdad debe ser un caso muy complejo, digamos, muy indefendible, y yo entiendo su rol y que usted tiene que, de alguna manera, salir a dar explicaciones, principalmente en materia legal, que es su competencia, pero lamentablemente por defecto tiene que hacerse cargo de materias éticas, morales, valóricas, porque está todo mezclado dentro del mismo caso. Es imposible desagregarlo y dejar netamente lo moral, netamente lo valórico, netamente lo político, netamente lo legal. Está todo mezclado. El señor Rojas Bade nos puso a todo el país en esta situación difícil, desafiante, y el que tiene hoy día la responsabilidad de encontrar un camino, una salida, es precisamente usted. Yo creo que cuando entramos a hablar del resto de la ficha clínica, y que yo entiendo el punto al cual usted va, no es fácil revelar una ficha clínica para nadie, digamos, me parece que es desviar un poquito la atención. O sea, todos tenemos fichas clínicas aquí. Cualquiera de nosotros. Hay pacientes que están en una situación mucho más grave que el señor Bade. Pero el punto no es las enfermedades que tuvo, tendrá o en algún momento pensó tener Rojas Bade, digamos. El punto es, ¿tuvo o no tuvo cáncer? Ahí está. O sea, todo lo que vino después, el posible HIV, el posible síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la probada y tratada sífilis, el síndrome... Me parece que entramos como en otro plano, porque el tema era el cáncer. Él se convirtió en una figura, apeló a la fe pública a través de su cáncer. Entonces, todo lo demás que puede haber tenido, sí, podemos entrar en la discusión privada respecto de por qué mintió. A lo mejor le dio vergüenza la sífilis, el síndrome tal o cual. Pero en materia, digamos, lo que a la gente le interesa, porque el resto será en materia del señor Bade y su familia, es si tenía o no tenía cáncer. O sea, hay mucha gente de esos 19.000 y fracción de votos que votaron por él como paciente con cáncer luchando por un tratamiento. Pero a lo que interesa también acá y lo relevante es la situación de la convención y su rol como constituyente de la República. Entonces me gustaría preguntarle, primero, ¿qué decisión eventualmente puede tomar él en relación a su cargo? No sé si lo han conversado. Y segundo, su situación física, ya que tiene tantas enfermedades o las ha tenido, y su situación psiquiátrica, discúlpeme, porque hay que tener, me imagino, algo tiene que pasarle en la mente a una persona de pasar de una sífilis a un cáncer y además sostenerlo durante 8 años y además llevarlo a la esfera pública. O sea, nadie dentro de sus 5 sentidos, discúlpeme, lo digo con la mayor de respeto, lo digo, puede construir este relato y sostenerlo por tanto tiempo. Algo tiene que pasar psicológicamente. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿este señor, desde su óptica, está preparado para escribir una constitución? ¿Tiene las capacidades físicas y psicológicas? ¿Y qué va a pasar con él? ¿Él sabe lo que va a pasar con él o no? Porque finalmente lo que todos nos preocupa es su condición de constituyente, o a la mayoría del país al menos. Abogado. A ver, hay dos cosas. Primero, es efectivo que nunca tuvo cáncer. Y desde ese punto de vista, hay distintas decisiones que él fue tomando durante el tiempo que van afectando a distintas personas. Cada uno en su círculo familiar o de amigos tomará una decisión, pero esto trasciende. Desde el estallido social trasciende y con su cargo de convencional trasciende aún más, porque hay una cuestión no solo social, política, sino que además hay un tema social institucional. Si él hoy día presentara su renuncia en un documento, se lo devolverían, porque el procedimiento no es ese. No se puede. Y por lo tanto, toda la discusión relativa a si va a renunciar o no renunciar, que es algo que yo no he podido conversar con él, no tiene trascendencia en este minuto porque no es posible ejecutarla. Ahora, su presencia en la convención o que no esté definida su situación respecto a la convención pasa por un tema que debe ser tratado seriamente, que es médico. Y ahí yo a usted le encuentro toda la razón. Esto no puede ser mirado exclusivamente desde el punto de vista hematológico, reumatológico. Tienen que ser más personas lo que lo revisen. Ahora, yo no soy vocero de su situación personal, pero todo lo que yo diga en el ámbito jurídico
tiene efectos, evidentemente. Aquí hay una relación inversamente proporcional entre la relevancia jurídica y la relevancia social. El caso en términos jurídicos es bastante concreto, pero los efectos que tiene esto son inversamente proporcionales. Entiendo y lo respeto y lo entiendo perfectamente. Cortito, vamos a ir a un consejo, pero quiero que me conteste sí o no antes de ir a la pausa. ¿Se ha puesto en contacto con la mesa directiva usted como representante legal, con la señora Loncón, con el señor Baza? ¿Ha tenido contacto con miembros del...? No, ok. Vamos a ir a un corte y